Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a continuar con el tema de gráficas que nos quedamos la última vez. Vamos a hablar específicamente de gráficas de 2 dimensiones. Vamos a hablar mucho sobre ese tema de gráficas de 2 dimensiones y vamos a ejemplificar algunos usos para gráficas de 3 dimensiones. Sin embargo, pues ese no será el tema principal. Entonces, entre las instrucciones que vamos a aprender en este video, pues van a ser las siguientes. La primera instrucción sería plot para gráficas 2 dimensionales, zplot de igual manera para gráficas de 2 dimensionales y vamos a utilizar fplot. Entonces, la diferencia entre uno y otro pues tiene que ver justamente con que en algunas partes nos permite poner el título, en otras se pone de forma automática, en otras podemos poner un dominio explícito, en otras el dominio es implícito, etc. Entonces, pues vamos a empezar a programar nuestras funciones. Bien, vamos a comenzar con nuestra programación. Habíamos mencionado que íbamos a trabajar con plot, con zplot y con fplot. Bueno, pues básicamente la diferencia entre uno y otro pues va de que en plot nosotros podemos hacer cualquier tipo de gráfica 2-dimensional y nosotros podemos establecer todos los parámetros que queramos que tenga esa gráfica. Para el caso de zplot vamos a tener un dominio específico de -2pi a 2pi y no hace falta establecer la variable x y la variable y como tal, sino que x va a estar preestablecido de -2pi a 2pi. Para el caso de fplot vamos a tener de igual manera un dominio ya preestablecido que va a ir de -5 a 5. Y los valores en este caso de y son los elementos que nosotros le tenemos que dar, es decir, la función a graficar. Entonces, bueno, voy a comenzar en este caso con plot, voy a crear un vector cualquiera. Mi vector lo voy a crear, por ejemplo, de -pi hasta pi, pero le voy a dar un intervalo de 100 valores, ¿no? De esta manera, así. Entonces aquí ya tenemos a pi. Observen aquí en el workspace que ya está creada la variable x y luego voy a crear la variable y la variable y va a ser el seno de x, de esta manera. También le voy a poner un punto y coma. Observen en este caso en el workspace es muy importante que tanto x como y tienen exactamente el mismo número de valores. Si no tienen el mismo número de valores no se puede graficar. Ese es el primer punto. Entonces, para crear la gráfica yo voy a poner un plot, voy a poner primero el eje X y luego a Y. Voy a poner X, Y aquí se crea, bueno, está graficando. Entonces, aquí me sale mi figura. De igual manera tenemos todas las herramientas como la vez anterior. Entonces, bien, aquí ya tengo un primer plot. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera, voy a abrir un script, voy a trabajar sobre un script, porque me resulta un poquito más cómodo, ¿no? Voy a hacer un doc, aquí está, y voy a salvarlo aquí. Ok, voy a generar una siguiente variable, a esta variable le voy a llamar z, y z va a ser el coseno de x, aquí. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero obtener esas dos gráficas al mismo tiempo? Voy a poner aquí un plot de x, z, de esta manera, y voy a correr aquí mi programa, me va a pedir que lo salve. Yo lo voy a salvar aquí como sin título 3. Y entonces observen que aquí hay una gráfica, pero pues ¿dónde quedó la otra gráfica? Bueno, pues si nosotros hacemos dos plots de esta manera, pues resulta que no vamos a poder observar ambos plots a la vez porque necesitamos poner elementos adicionales. La primera forma sería la siguiente. Yo voy a pedir aquí un figure. Cuando escribo la palabra reservada figure, lo que estoy haciendo es que estoy pidiendo una ventana de gráficos para poder colocar ahí el plot. Entonces, si yo pongo dos figure, entonces en el primer figure se va a colocar el primer plot y en el segundo figure vamos a tener el segundo plot. Entonces aquí tenemos las dos figuras y entonces en una aparece el seno y en la otra aparece el coseno. Ahí está.
Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo quiero las dos gráficas, pero quiero que estén en el mismo figure. No quiero que estén en figures separados. Entonces, para eso hay dos maneras. La primera es la siguiente. Y voy a colocar esta instrucción de hold on. Es decir, saco la ventana gráfica y le digo, espera un poquito y vas a poner todos los plots en el mismo figure. Entonces, eso sería así. Aquí tenemos el seno y aquí en azul tenemos el coseno, ¿no? Esa es una manera. Otra manera es la siguiente. Plot me permite colocar más de una función a graficar a la vez. Es decir, yo puedo poner aquí XZ y luego XY y voy a poder graficar ambos elementos al mismo tiempo, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esto solo funciona para el caso en el que X, Y y Z tienen el mismo número de valores, ¿sale? Ahora, aquí también puedo, en el plot, darle ciertas instrucciones para que mi gráfica aparezca con ciertas características. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, los parámetros que nosotros podemos establecer dentro de un plot son un montón. Es decir, yo puedo cambiar el color, puedo cambiar el tipo de línea, el grosor de la línea, puedo ponerle puntitos, cuadritos, hexágonos, estrellitas, puedo poner un color de relleno para la estrellita, etcétera. Son muchísimos parámetros. Entonces, voy a poner algunos nada más y luego vamos a ver cómo obtener todos los parámetros. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que la gráfica XZ sea azul. Y entonces aquí le doy la letra B para indicar que va a ser blue. Y luego yo quiero que esta gráfica sea verde. Le pongo la G de green. Luego le voy a poner, quiero que tenga guioncitos. Y además quiero que tenga como una especie de circulito, como bolita. Esto lo estoy copiando yo desde mi Word porque aquí en mi teclado no puedo poner el circulito rápidamente. Entonces yo quiero que una gráfica sea azul y con la línea normal. Yo quiero que la siguiente gráfica sea verde y que tenga una línea punteada y además tenga esa bolita, ¿no? Entonces, por ejemplo, así me salen mis gráficas. Aquí evidentemente los puntitos o las bolitas salen como encimadas porque son muchísimas. Yo tendría que, aquí me acerco y ya se ve la línea punteada y se ven las bolitas, ¿no? Tendría que ponerle menos puntos. Por ejemplo, aquí divido nada más entre 10. Ahí se ve una y la otra, ¿no? Puedo decirle que nada más sean las bolitas, por ejemplo, que no tenga la línea punteada. Y ahí se ven únicamente las bolitas. Pero ahora, yo quiero modificar un poquito más mi gráfica. Quiero ponerle muchas cosas. Entonces voy a ir aquí al menú de edición y voy a ir aquí a las propiedades de los ejes. Voy a esperar que abra la herramienta de las propiedades de los ejes. Y entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí mi línea y yo quiero que la línea tenga un ancho de 3. Si quiero que sea la línea completa. Quiero que tenga un marker. En este caso, por ejemplo. Quiero que el marker sea rosa. Ahí pongo el marker, bueno, es magenta. Para el caso del otro, le voy a poner una línea. Aquí la línea maciza. Voy a poner también un ancho de línea más amplio. Voy a cambiar el marker. Yo quiero que el marker sea un cuadrado, por ejemplo. Y quiero que ese cuadrado sea amarillo. Aquí observen que cambia el relleno del cuadrado. Y para el caso de se cambia el perímetro del cuadrado, ¿no? Entonces ya está. Además, quiero aquí que se activen el grid en X y Y. Quiero colocar aquí un cuadro de texto para indicar los datos. Aquí voy a poner el seno de X. Y voy a decir que este es... no es cierto, está al revés, ¿verdad? Este es el seno. Aquí me estoy equivocando. Este es el seno.
y este es el coseno. Ok. Ahí está, un poquito más amplio. Tal vez algo como esto. Ya está. Entonces, fíjense, yo estoy haciendo aquí las modificaciones de mi gráfica. También voy a ponerle un título en X. Aquí voy a poner simplemente los valores de X. Y en Y le voy a poner también un título que va a decir los valores de Y, por ejemplo. Le voy a poner un título a la gráfica. Le voy a poner aquí mi gráfica. Gráfica con acento. Mi gráfica. Sale. Entonces, así va a quedar la gráfica. Entonces, ¿cómo sé cuáles son los códigos que tengo que poner en el script para poder generar una gráfica como esta? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir aquí a File y le voy a dar Generar código. Se está generando el código de esas gráficas específicamente. Y entonces observen que el elemento que nos arroja MATLAB es una función. Y entonces observen lo siguiente. Yo aquí voy a poner, x1, aquí de hecho me lo dice, x1 sería el vector de x, los datos de x. Y ese elemento que le llamó Y matriz x1 son los elementos para el caso de Y. Y dice, bueno, pues es un elemento autogenerado de MATLAB, creado el 15 de diciembre del 2020 a las 4 de la tarde con 21 minutos. Y entonces aquí pide un figure, crea los ejes, y entonces en los ejes dice activa el grid en X, activa el grid en Y, de figure 1, ¿no? ¿Por qué? Porque el figure, o el objeto gráfico que se está creando, lo llama figure 1. Y entonces dice, bueno, pues activo el hold porque voy a poner dos gráficas. Pongo una etiqueta en Y, pongo una etiqueta en X, creo un título que se llama mi gráfica. Para el primer plot, para X y, bueno, los elementos de Y, se están creando estos elementos, es decir, el ancho de línea es de 3. Se muestran los nombres y específicamente estamos poniendo coseno. Y estamos aquí modificando los colores que tiene ese elemento. Se está utilizando este marker. Para el caso del plot número 2, este es el 1, este es el 2. Aquí se crea el nombre, los colores, las leyendas, etc. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a quitar este elemento. Ya no quiero que sea una función. Aquí voy a poner directamente los datos que yo tenía de este lado. Entonces, este elemento, recuerden que mi MATLAB lo está llamando x1, ¿no? Es este, x mayúscula 1. Entonces, x mayúscula 1 tiene esos valores. Y y matrix 1 va a contener al seno de x y al coseno de x. Es decir, es mi y es mi z, ¿no? Los elementos que yo tenía acá. Nada más que aquí los tengo que introducir en esta Y matrix de X1, es decir, el nombre que le puso MATLAB. Y entonces ya está, bueno, voy a verificar. Aquí está tomando este elemento, los elementos de la matriz para el plot 1, para el 2, y ya está. Entonces, este elemento lo voy a salvar. Voy a ir aquí a salvar como. Aquí le voy a poner sin título 4 para que no se encima con el 3 que ya tenía. Lo guardo, lo voy a correr. A ver, aquí me marcó un error. Y dice, ok, es que esta es X mayúscula y aquí abajo se está usando X minúscula, ¿no? En realidad tiene que tener este nombre, no el nombre que yo le puse aquí. Ahí está. Y entonces observen que ya cuando yo corro mi código, mi gráfica ya aparece exactamente con esos elementos, ¿no? O también podría ser la cuestión inversa, es decir, yo tomo estos elementos, yo quiero, por ejemplo, que mi gráfica tenga este título, lo voy a llevar al otro, yo quiero que diga esto en Y,
quiero que diga esto en X. Quiero que diga esto en X. Aquí lo pego. Y puedo ir tomando elementos de los códigos autogenerados. De tal manera que... déjenme cerrar todos los figures que tengo acá. Y ahí está. Ok, ya está. Es que estos elementos los tengo que poner después en mi plot para que funcionen apropiadamente. Ahí está. Ok. De esta manera yo puedo modificar una gráfica como quiero que quede y puedo hacer el código autogenerado y ver exactamente en qué orden y qué características tienen que tener las instrucciones para poder colocar esos elementos en mi gráfica, ¿no? Es como un modo inverso. Bien. Igual este elemento yo lo puedo salvar como un BMP y ahí está, ¿no? Ya queda. Ok. Ahora, voy a comentar esto. Vamos a poner un ejemplo un poquito más elaborado utilizando estas instrucciones de zplot y fplot. Entonces, para eso yo tengo aquí unos ejemplitos que les voy a abrir. Bien, entonces voy a comenzar con zplot. Voy a poner aquí zplot. Para el caso de zplot es muy importante decir que la función que nosotros vamos a poder escribir aquí directamente tiene que ser un elemento que sea función de x. Solo de x. Así funciona zplot. Entonces, la variable que aparezca dentro debe de ser x. Entonces ya está. Voy a poner el seno de x por el exponente de menos 0.4 por x. Y entonces aquí yo voy a correr. Observen evidentemente que yo no creé aquí en ningún momento a x, porque esto ya está comentado, ¿no? Ya está comentado, ya no se está generando ese elemento, sino que automáticamente zplot me va a graficar a x en ese intervalo. Aquí está. Y entonces va de menos 2pi a 2pi y me coloca el título. Entonces, esa es la función que tiene zplot, es como la diferencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, voy a utilizar esta misma expresión, pero la voy a poner con fplot. Voy a utilizar fplot y voy a abrir aquí, voy a colocar la misma expresión, la voy a copiar de este lado y voy a graficar. Ok. Ok, sí, perdón, se me está olvidando. Aquí estoy colocando, tengo que colocar el dominio donde quiero que la grafique. Por ejemplo, quiero que la grafique de 0 a 10. Y aquí está mi gráfica de 0 a 10, por ejemplo. Quiero que la grafique, por ejemplo, de menos pi a pi. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Observen, por ejemplo, aquí yo me voy a acercar más y más y más. Aquí no hay puntitos, ¿no? Es decir, para el caso de este elemento de aquí, yo le estoy diciendo exactamente cuántos puntos quiero que tenga la gráfica. Cuando yo estoy trabajando con fplot, no le estoy diciendo cuántos puntos quiero que tenga o cuántos elementos van a estar contenidos en el vector.
Lo único que le estoy diciendo es desde dónde hasta dónde quiero que lo grafique, ¿sale? Esa es una diferencia importante, porque para el caso de plot yo tengo el control total de la gráfica, y para el caso de zplot y de fplot le estoy dejando parte de estos elementos a MATLAB. De hecho, si ustedes observan aquí cuando yo estoy ejecutando estas instrucciones, observen cómo se crean muchos elementos adicionales que yo previamente no tenía, ¿no? Aquí voy a poner un CLC y un Clear All. Ahí está. Voy a correr. Y entonces MATLAB tiene el dominio total. Observen que en mi workspace no hay nada. No hay X, no hay Y, no hay Z, no hay vector, no hay nada. Simplemente hay un gráfico. ¿Ok? Bien, entonces eso es importante de observar. Ok. Por ejemplo, yo también puedo, utilizando plot, también puedo colocar curvas paramétricas. ¿Cómo son las curvas paramétricas? Voy a comentar ahora y voy a crear una curva paramétrica. Voy a crear el parámetro, en este caso t, y el parámetro t lo voy a poner desde 0 hasta 2pi, y quiero que el incremento sea 0.1. Pues porque sí, solo estoy creando un parámetro t. Y entonces x, aquí sí voy a poner una función bonita, va a ser 4 por el coseno de mi parámetro t menos el coseno de 4 veces t. Así, voy a poner punto y coma para que no se muestren los valores. Luego voy a poner a y va a ser básicamente la misma expresión, pero la voy a poner con el seno. Así. Y entonces ahí está. Tengo X, tengo Y y tengo el parámetro T. Pero esta sigue siendo una gráfica dos-dimensional, porque solo estoy creando las curvas paramétricas, es decir, X con el parámetro T, Y con el parámetro T. Entonces aquí voy a poner mi plot, y en el plot va a ser X, y voy a utilizar un asterisquito para mostrar, ¿no? Ahí está. Y entonces aquí no lo corrí, perdón. Aquí lo corro y aquí se muestra mi grafiquita con la curva paramétrica, ¿no? Ahí está. Muy coqueta. Ok. ¿Qué otra forma podemos mostrar? Por ejemplo, voy a poner otro fplot. Voy a utilizar este fplot para crear múltiples gráficas, como lo hicimos hace un momento con plot, pero vamos a mostrar cómo se hace con fplot. Entonces aquí, para mostrar múltiples gráficas, yo voy a poner como entre corchetitos todos los elementos que van a ir incluidos, y vamos a poner el seno de x, y luego voy a poner el seno de 2 por x. Observen que aquí yo estoy introduciendo los valores o las funciones a modo de carácter, es decir, entre comillas simples. Por eso aparece como en color morado. Para el caso de plot no. Para el caso de zplot y de fplot sí, tiene que estar con esta sintaxis, ¿no? Y luego voy a poner el seno de 3x. No olviden que hay que poner el por. Escribir 3x es un error de sintaxis. Y lo voy a poner en el intervalo de 0 a 2pi. En ese intervalo quiero graficar y quiero que utilice, por ejemplo, un guioncito. No, bueno, mi guioncito no se aprecia tanto, voy a poner un signo de más. Y voy a correr aquí. Y pues ahí están mis 3 gráficas. En automático, como yo estoy colocando esos elementos en el fplot, les da distintos colores y me muestra todos los casos, ¿no? Me muestra las 3 gráficas. Entonces, esta es otra forma de utilizar fplot. Zplot se puede hacer lo mismo. Recuerden que en zplot es importante que el único parámetro que se utilice para graficar sea x. Ok. Para el caso de las gráficas 3-dimensionales, voy a ir aquí a Home y voy a abrir aquí la ayuda.
Las gráficas tridimensionales, en este momento no voy a ahondar tanto en ellas o no vamos a ver como tal los ejemplos, porque el conocimiento que probablemente tengamos en este momento no sea suficiente para comprender matemáticamente qué representa esa gráfica o esa función. Entonces solo las vamos a mencionar. Para poder hacer gráficas en 3 dimensiones también puedo utilizar Plot 3. Observen aquí, es Plot 3. Con Plot 3 yo lo único que tengo que hacer es darle el valor de X, de Y, de Z. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí puedo abrir los ejemplos. Aquí, por ejemplo, con este código yo pudiera generar esta gráfica tridimensional, que este es un caso para cuando tengo el valor de X, el valor de Y y el valor de Z, ¿no? Que de hecho, bueno, pues aquí se crean esos 3 elementos T, S de T y CT, ¿no? Que son estos. Esa es una forma. Otra forma es creando mallas. Aquí puedo buscar Mesh Plot. Y entonces Mesh Plot, aquí vienen algunos ejemplos. Aquí estoy creando una matriz, digamos, como una malla previa, una R y una Z, y de esta manera puedo crear una figura con la malla para Z, ¿no? Esa es otra manera. Y bueno, pues existen múltiples instrucciones similares. De hecho, aquí nosotros podemos ver elementos similares. Me dice, por ejemplo, puedo crear un mesh grid, un mesh Z, puedo crear shading, puedo crear superficies con surf, con surface, etc. Son como formas distintas. Por ejemplo, aquí superficies. ¿Cómo creo las superficies? Voy a abrir aquí. Estas son superficies ya preestablecidas por MATLAB, ¿no? Voy a tomar, por ejemplo, este código, lo voy a ejecutar aquí en mi command window. Y aquí podemos observar la superficie como la hace MATLAB. Puedo moverla, puedo rotarla. Pero bueno, en este momento probablemente no comprendamos todavía cómo se utiliza o matemáticamente qué significa cada uno de los parámetros. Entonces por eso lo vamos a dejar hasta aquí. Solo vemos plots 2-dimensionales. Bien, entonces pues con esto terminamos nuestro video del día de hoy y espero que sigan pasando un excelente día.